Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia de Bayside. Autor, Reverendo Dr. David John Lee. Capítulo 159, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Salmos 116, 9-19. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: ¿todo hombre es mentiroso? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén. En el texto de hoy, el autor de Salmos, ¿cómo recuerda la gracia de Dios? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? La semana pasada pudimos observar la decisión del autor de Salmos 116 de vivir todos los días de su vida clamando a Dios porque Dios es un Dios de promesa que responde a las oraciones. En el texto de hoy vamos a ver cómo el autor de Salmos decide pagar a Dios por el favor y la gracia de Dios hacia con él. Primero, el autor de Salmos, en el versículo 11 dice, 11 y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Esto significa que hasta su hijo amado lo traiciona y se rebela contra él, por lo que no existe hombre alguno en quien confiar. Y solo existe un ser en quien se puede confiar y es Dios. Pero con esto no quiere decir que debe vivir desconfiando de todas las personas, sino que confiesa que el que nos guía nuestras vidas inmutablemente es solo Dios. Así es, el mundo siempre está cambiando, la vida tiene sus limitaciones, y el hombre cambia de acuerdo con las condiciones. Pero, Dios es inmutable, siempre. Eterna y fielmente cumple sus promesas porque Dios es eterno y fiel. Un día el pastor Spurgeon estaba caminando junto a su amigo por una de las sendas de un campo de Inglaterra. Mientras ellos caminaban vieron un letrero en una veleta que decía, Dios es amor. En ese instante, Spurgeon le dijo al amigo que esa frase no quedaba bien en ese lugar. Porque la veleta cambia de dirección dependiendo cómo sople el viento, mientras que el amor de Dios es inmutable. En ese momento el amigo le responde, Charles, no estoy de acuerdo contigo, parece que no lo entendiste bien el significado, la frase de la señal dice una verdad absoluta. Y el significado es que no importa en qué dirección el viento sople y cambie la veleta, Dios sigue siendo amor. Amados hermanos, ¿creen fielmente que Dios nos ama, a pesar de que el mundo gire como sea a su manera? Y entonces, ¿creen también que Dios nos escucha nuestro clamor y responde a ese clamor? Si en verdad, nosotros que estamos recibiendo un amor de esta forma, recordamos el favor y la gracia de Dios, sabemos cómo debemos de vivir delante de Dios. Y esto es pagar en algo esa gracia inmensa que Dios nos ha ofrecido. ¿Y cómo sería una vida que podamos pagar la gracia de Dios? En el versículo 17, 18 dice el autor de Salmos, 17 te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. 18 a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Estas palabras dicen que el primer camino de pagar la gracia de Dios es ofrecer alabanzas a Dios de agradecimiento. Por estas razones es muy importante el culto. El servicio de alabanza a Dios es agradecer por el favor y la gracia de Dios para con nosotros durante toda la semana. Por tanto, el mayor elemento importante en el culto es agradecimiento y alabanza a Dios con todo su corazón. En el versículo 18 dice que el camino del pago de la gracia de Dios es pagar los votos hechos delante de Dios. Algunas personas deciden dejar de hacer algo que no le agrada a Dios. Otro se arrepiente de haber actuado no como un cristiano verdadero. También existen cristianos que dentro de su clamor promete a Dios hacer ciertas obras. Y cuando uno decide delante de Dios estas cosas,
Dios escucha el clamor y responde a nuestras oraciones. Pero muchas personas prometen, pero después, cuando las oraciones son escuchadas, no guardan sus votos con Dios. Si es así, Dios se va a desilusionar, ¿no es así? Por esa razón, el autor de Salmos promete que después que su clamor fuera escuchado, va a pagar cumpliendo el voto que ha hecho delante de Dios. Y especialmente, en el versículo 19 dice, 19 en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. David confiesa que va a recordar para siempre el favor y la gracia de Dios, ofreciendo sacrificio de alabanzas a Dios, y dentro del sacrificio va a recordar la gracia de Dios para poder pagar los votos hechos delante de Dios. En el versículo 15 dice, 15 estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estas palabras parecería que no cuadran en el contexto porque estaba hablando de pagar los votos hechos delante de Dios y a continuación dice estas palabras. Sin embargo, su significado es que Dios no permite que la vida de un cristiano termine en vano con la muerte. En otras palabras, cuando vivimos una vida pagando los votos hechos delante de Dios, no vamos a vivir una vida en vano, sino que Dios permite que demos frutos en nuestras vidas. Existen personas que no debemos hacer votos, porque Jesús nos enseñó a no jurar. Pero el Señor Jesús nos dijo que no juremos porque los fariseos utilizaban astutamente los juramentos ideando métodos para no cumplir los juramentos. En otras palabras, un juramento que no piensan cumplir, mejor no hacerlo. En la Biblia dice que el apóstol Pablo hizo votos. Amados hermanos, votos es cambiar la dirección por la que íbamos por nuestra cuenta, pero al comprender la voluntad de Dios cambiamos esa dirección. Y delante de Dios tomamos una decisión. Cuando es así, nuestras vidas cambian, a diferencia de la vida anterior, dando abundantes frutos. Alguien dijo estas palabras: si usted está montando bicicleta contra el viento con mucho esfuerzo, cambien en la dirección contraria. Probablemente usted piense que la dirección del viento cambió y le está ayudando empujando su espalda, pero no es así. La verdad es que no fue el viento que cambió la dirección, sino usted cambió la dirección. Estas palabras significan que Dios nos bendice en una sola dirección, pero para nosotros poder recibir esa bendición tenemos que cambiar la dirección de nuestras vidas. Entonces, todo lo que nos hace vivir una vida de tormento en el mundo, nos proporciona un viento favorable para las bienaventuranzas. Amados hermanos, recordemos las palabras de Dios y lo que hemos decidido en voto siguiendo la voluntad de Dios. Paguemos a Dios cumpliendo ese juramento para que Dios le pueda bendecir con abundantes frutos y nosotros vivir una vida de agradecimiento y alabanzas a Dios por todas esas bendiciones. ¿Qué tipo de vida de fe vive usted para pagar por el favor y la gracia de Dios? Vamos a compartir esto. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y decidido con las palabras de hoy.